Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista de Tangente. Vamos a seguir hoy con el tema de independencia judicial. El hecho de que tengamos aquí un proceso de elección de Cortes pues nos invita también a invitar a amigos de fuera para que nos expliquen cómo funcionan en otros países y qué clase de elecciones podemos aprender de esos modelos para nuestra propia elección, que ya está bastante complicada per se. Antes de presentar a nuestro invitado, les recuerdo que le den al botón de suscribir en YouTube, en las plataformas de podcast favoritas, síganos en las redes sociales, estamos en todas, creo que estamos en todas, ¿verdad? Y si hay alguna nueva nos dicen y nos hacemos una cuenta en esa nueva, Tangente GT, y activen notificaciones, siempre activen notificaciones para que les avise cuando subimos algo. Bueno, hoy me acompaña Jaime Chávez Alor, director ejecutivo adjunto del Ban Center. Iba a presentarle como el director para América Latina, de política de América Latina del Ban Center, pero hablando justo previamente, me dice, ya no, y ahora estaba viendo temas más generales, pero siempre con el corazón en Latinoamérica, sí, ¿verdad? Sí, seguimos con y siempre mucho trabajando. Igual, Latinoamérica da relativamente más, en estos temas de independencia judicial, da más trabajo. Da mucho trabajo, sí. Por la general, sí. ¿Verdad? ¿Qué le pasa a Latinoamérica? Que da la sensación de que poquitos países son capaces de encontrar algo parecido a la independencia judicial. Creo que siempre ha habido un esfuerzo inacabado en temas de independencia judicial, pero además últimamente ha habido esta corriente en donde ciertos regímenes autocráticos quieren tomar control de la judicatura, ¿no? Y es que eso siempre pasa, ¿no? Esto de que es el péndulo donde vamos de un lado u otro. Ahorita estamos en la parte donde no queremos muchos jueces independientes o no nos sirven muchos jueces independientes, ¿no? Y entonces en muchos países ha habido estos esfuerzos por controlar la judicatura. En otro momento hubo esfuerzos porque fueran muy independientes y tenerlo muy fortalecido. Y ha pasado en judicatura y fiscalías, ¿no? Y entonces de repente dices, vamos a proteger a los fiscales para que no los corran, y después tenemos el problema que no los podemos quitar, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Será por si algo? te suena conocido, ¿no? ¿Será algo? Y es cabal, el recorrido guatemalteco es protejamos a Tel Maldana, que está en estos casos, y CICIG, la autonomía, todo eso, y de repente alguien agarra esa autonomía y nos empieza a clavar, pero tremendamente, ¿va? Y uno dice... Y mucha de la acusación, de hecho, al presidente Arévalo y todo lo que está pasando, que tiene su mérito también las críticas, por supuesto, pero pues claro, nos esforzamos mucho en generar esa autonomía. Y ahora que tenemos a alguien que encima es mediocre y no es estratégica, y la gente la ve y dice, pero ¿cómo esta señora está generando esta clase de problemas? Tiene que ver con el esfuerzo que hicimos de generar independencia judicial. Sí, fue un esfuerzo muy consciente, ¿no? Entonces, estamos ahorita en muchos países en ese momento, ¿no? Y en donde ha habido esfuerzos para claramente vulnerar la independencia judicial, quitar la independencia judicial y tener judicaturas un poco más a modo, ¿no? También es un momento en donde en algunos países se ha empezado a visualizar de manera más clara la discusión que pueda haber en si los derechos humanos nos resuelven todo, ¿no? Y que para mi gusto es una falsa discusión decir es que los derechos humanos contra la seguridad o los derechos humanos contra otros temas, porque al final tendría que ser una combinación, ¿no? Lo que pasa es que pues tienden a juntarse con movimientos populistas y en donde muy claramente se está viendo esa vulneración, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, ha sido un país, o el país joya de la corona en materia de democracia a nivel Latinoamérica y en Centroamérica sobre todo, en donde también hemos visto el presidente haciendo ataques directos a la judicatura, a jueces, ¿no? ¿Quién lo diría? Costa Rica, ¿verdad? Sí, que era exacto. como ese oasis de institucionalidad. Correcto, entonces no te lo esperarías, y entonces tienes a los jueces costarricenses volteando a la región de... ¿Y ustedes qué hicieron cuando esto empezó? Sí, como esto es un nuevo mundo para mí, voy a aprender de mis colegas, ¿no? Sí, decir, oye, ¿y cuando pasa esto, qué se hace? ¿No? Que bueno, los jueces de Guate, de El Salvador, de Honduras, pues ya tienen mucha experiencia. ¿Y qué es lo que te están haciendo? Eso no es nada, hombre. Sí, además. Sí.
Si tiene pensado algún proyecto que involucre madera, pues recuérdese de ir a visitar San Miguel. Ellos tienen a su disposición pues muchísimo tipo de material, desde melamina, maderas de distintos tipos. Tienen también herramientas, insumos, barnices para sus proyectos que tengan que ver con madera o de renovación para su hogar, para su oficina. Así que ya sabe, busque San Miguel, ellos tienen madera de expertos, hay tiendas por toda la República. Si usted va en su carro, seguramente de un lugar a otro por ahí va a haber un San Miguel, y su tienda principal está en la Sexta Avenida de la Zona 9. Y bueno, ya sabe, visite San Miguel. ¿Y hay algún lugar donde sí nos podamos ver reflejados en América Latina en términos de independencia judicial? O sea, ¿Algo bueno? Es difícil. Es complicado, ¿no? Es ¿verdad? muy complicado. De hecho, la conversación con la compañera ecuatoriana, con Lolo Miño, que los tres estuvimos ya, vamos a decirlo así, en el evento de Plaza Pública sí. El martes 10. Lo digo porque van a escuchar esto cuando ya haya pasado ese evento. Describía Ecuador y era como, es la misma cosa, ¿no? Lo decíamos, es la misma cosa, es lo que está pasando aquí. Es que son y recetas. Tienen otro modelo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿qué pasa si cambio el modelo y acabo en la misma cosa, exactamente en el mismo lugar? Sí, se vuelven recetas de cocina, ¿no? Los ataques empiezan de una forma, evolucionan a otra, y lo que pasa también es que se copian las cosas malas. En la región se copia mucho lo malo y lo que hay bueno no lo copiamos, es al revés, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, de Latinoamérica es el país que siempre sale mejor rankeado en todos los índices de democracia y de Estado de Derecho, ¿no? Es un país muy chiquito, ¿no? Entonces, eso les ayuda, pero además tiene una tradición institucional muy fuerte, sí. ¿no? La relatora especial de Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados, hace yo creo que como 2 meses, y en estos días debe estar por ya salir públicamente en la página de internet, envió una comunicación al gobierno de Uruguay haciendo preguntas respecto a la carrera judicial en Uruguay, porque hay cosas que hay que resolver, ¿no? Donde todavía no está lo ideal, sí está mucho mejor que otros países, pero no está lo ideal, y mandó esta comunicación y se hizo un gran alboroto porque la asociación de jueces que promovió esto pues de repente voltearon a ver y dijeron, oye, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Nos están haciendo quedar mal? Y la instrucción a nivel Corte Suprema fue retomar el control de esa asociación de jueces, ¿no? Porque ya se les habían salido un poco del corral. Entonces, incluso el país, que es más avanzado, está teniendo estos temas, ¿no? Y es que se nos ha olvidado que todo el punto de tener jueces y jueces independientes es que nos lleven la contraria. Es que sean incómodos, que sean molestos. Justo, ¿no? Es que es un poder contramayoritario, en donde no va a tomar las decisiones populares, pero va a tomar las decisiones que necesitamos. Y esa es la discusión ahorita que hay en México muy fuerte, por la reforma que el presidente, todavía le quedan unos días, López Obrador, quiere que salga antes de irse. Sí. Por cierto que iba a preguntar sobre eso, precisamente, tú eres mexicano, conoces bien el caso. Coyunturalmente le falta un voto en el Senado, ¿verdad? Le falta un voto en el Senado, pero parece que ya lo tiene. Ya lo tiene. O sea, alguno iba a ceder, a alguien le iba a ofrecer algo. Claro, y el más tema, una bestia política como AMLO, hay que decirlo, claro, ¿verdad? O sea, un tipo hiperhabilidoso. Correcto, y es que no es que ya convenció a alguien, ¿no? Es que o ya le llegaron al precio, claro, o lo que ahorita está en las noticias es que están presionando con investigaciones que resulta que ya había por ahí, ¿no? Por si también suena familiar. Lo que se llama aquí la famosa cola machucada, ¿verdad? Sí. Entonces, alguna cosa ya les recordaron que te había esas investigaciones, entonces, que si ellos o sus familiares... Sí, hombre, que solo es darle al botoncito en ese momento, ya está, hombre, ya de ahí no te preocupes, vas a estar bien. Entonces, a ver qué pasa con eso, pero sí está complicado. Solo para entender, ¿qué modelo tiene México y a dónde quiere ir? ¿Hacia dónde va la reforma de AMLO? Te diría primero, hay 2 Méxicos distintos, ¿no? Uno, el nivel estatal, porque México es federación, como Estados Unidos, ¿no? Entonces, cada estado tiene su poder judicial y además hay un poder judicial federal, ¿no? Los poderes judiciales estatales hay de todo. Hay los muy buenos, hay los muy terribles. Sí. Me puedo imaginar algunos infiltrados por el crimen organizado, hipercorruptos, y otros
digamos, con mayor solidez. En algunos estados se hace lo que el presidente del Poder Judicial o el gobernador dice, porque además tienen un sistema de nombramiento en algún sentido similar al de Guate, en donde es muy difícil cooptar, o más fácil cooptar la judicatura, muy difícil tener independencia judicial, entonces los terribles, ¿no? Hay otros que están un poco más profesionalizados, pero a nivel federal, ahí sí ha habido algo bueno, que ha sido mucho esfuerzo en profesionalizar el Poder Judicial Federal, que son jueces que van a resolver todos los amparos, que son violaciones de derechos humanos, y también son los que terminan resolviendo casos que llegan de los estados que se piensa que no se resolvieron bien. Entonces, la realidad es que aunque muchas judicaturas estatales no funcionan, no le hemos padecido mucho porque siempre un juez federal corrige la plana. Si estás planeando algún evento especial y quieres sorprender a tus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no tienes que buscar más, ahí está Cocina y Más. Ellos se especializan en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos y se adaptan también a tus gustos y a tus necesidades específicas. Puede ser desde una boda elegante, una reunión corporativa o una fiesta íntima. Ellos cuentan con servicio completo o simplemente con entrega de alimentos también. Y eso va a hacer que su evento sea inolvidable. Entonces, ya saben, hay que hacer de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria y para eso, pues ellos tienen un número de WhatsApp que es el 5923-9198 y para obtener más información y reservar su fecha, pues basta con que les escriban ahí al 5923-9198. Así que no esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. Y digamos, a tu juicio, los jueces federales sí han hecho en los últimos años una labor institucional correcta. Sí. Porque el argumento de los amlistas, o como los morenistas, como lo quieres decir, es que eso está cooptado por el crimen organizado y que eso... Sí. O sea, a ver, sí es cierto que en ninguna parte, en ningún lugar hay cero corrupción, claro, ¿no? Y es perfecto. Y es perfecto. No, claro que hay cosas perfectibles, claro que ha habido casos de corrupción. Ha habido un gran reclamo por nepotismo, por ejemplo, porque terminan contratando familiares, ¿no? En algunos casos, a lo mejor no tan injustificadamente, porque dicen es que pues, estoy en un lugar donde no hay nadie, entonces pues, a quien contrate va a terminar siendo un primo mío, ¿no? Pero hay formas de resolver eso. Y se han hecho muchos esfuerzos para resolver eso. Pero te estoy hablando que jueces y magistrados federales son personas que han estado en la carrera judicial toda su vida, ¿no? Que han pasado exámenes de oposición, escritos, están sujetos a evaluaciones fuertes, ¿no? Hay un órgano de disciplina, hay un órgano de vigilancia. Entonces, definitivamente hay cosas perfectibles, no te voy a decir que todo está bien, ¿no? Y es gente en la que se ha invertido mucho, porque además el sistema federal con el amparo es complicado, es una cosa muy técnica. Se ha invertido, ¿no? en formación, en En lavado todo, de dinero, en temas de arbitraje, en temas de... Sí, muchísimo. que son bien complejas. Son muy complejas. Para entenderlo y para que lo entiendan nuestra audiencia guatemalteca, es bien difícil encontrarse un juez de estos que sea un analfabeto, como si te los encuentras en Guatemala. No, porque de verdad, yo que he podido juzgar algún ensayo de algún jurista renombrado, Dios de mi corazón, ¿verdad? Sí. Faltas de ortografía, incapacidad, digamos, de expresar coherentemente una historia o ideas o cosas que te da miedo. Dices, en manos de estos analfabetas está la justicia. No te vas a encontrar un juez así. No. Los jueces federales mexicanos tienen otro perfil completamente. Entonces, es gente muy preparada, es gente con además una formación que se busca ser integral, ¿no? O sea, que no nada más sepa escribir las sentencias y resolver los casos. Y además, un tema adicional es que la carrera judicial en México no nada más es juez y magistrado, ¿no? Hay muchísimos, más de 15 escalones antes de que llegues a juez, ¿no? En los que tienes que pasar exámenes, tienes que pasar evaluaciones de muchos tipos, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, un poder que ha sido muy profesionalizado. Lo que se quiere hacer ahora es quitar a todos ellos y que cualquier persona abogada, y mira que hubo voces que dijeron ni siquiera se necesitaría ser abogado,
pueda... Así, Sí. gente del chiclero de la esquina, o así Bueno, era, ¿no? pero es que parece broma, pero Sí, no, la claro. última ministra, porque ya Claro. los de la Suprema Corte son ministros, la última ministra que López Obrador nombró directamente, porque el Senado no le gustó a nadie, entonces el presidente directamente nombró, se publicó la gente que ya ha contratado para su ponencia, o sea, para su oficina, que es la gente que normalmente son abogados, normalmente gente joven, pero que trabaja un montón, Su muy equipo. especializada, su equipo, ¿no? Que son los que escriben los proyectos de las sentencias. Ella tiene varios ingenieros agrónomos, que además no tienen ninguna experiencia laboral. Simplemente pues han sido parte del partido, ¿no? Y de Morena ya están haciendo sus cosas. ¿En qué momento un ingeniero agrónomo Claro. se va a poner a hacer sentencias? Sin experiencia. Sin experiencia de nada, además, Ajá. ¿no? Pero entonces la idea es que adiós todas estas personas, bye, y vamos a votar por gente. Y esto sería en lo estatal y en lo federal, Sí, en las dos en los instancias. dos, en los dos, ¿no? Que además no se ha resuelto cómo va a funcionar porque... Porque, claro, es lo que te iba a preguntar, ¿qué circunscripciones habría o cuál sería la... ¿Te presentarías individualmente? ¿Habría una lista de 1.244 candidatos y tú tendrías que elegir entre ellos? Sí, o sea, la idea es que por lo menos una persona que viva en la Ciudad de México va a tener que estar votando, creo que eran 40 y tantas personas, o sea, tu pool de candidatos era como de 1,000 y cacho, ¿no? O sea, imagínate en qué momento alguien se va a poner a ver quiénes son estas 1,200 personas para votar por 40. Lo que pasa... Pero ¿cuál es el endgame aquí? O sea, ¿cuál es el final de esa historia? Porque me preguntas a mí, escucho eso y digo, bueno, AMLO quiere que los tipos que hagan mejores TikToks y que prometan las cosas más así absurdas de le vamos a meter en la cárcel a los ricos que nos explotan y cosas así, y la gente se vuelva loca y a ese es el que... Y van a votarle por 13% de los votos, ¿verdad? Y luego los demás van a tener 0.5 cada uno de los 1.000, ¿verdad? ¿Eso es lo que quiere AMLO? ¿Y por qué lo quiere? Lo que él quiere es el poner los candidatos. Ajá. Y que entonces la gente vote igual por quien él Claro, ya le sigue. o sea, que en el momento en el que tú das lo que llaman en Estados Unidos un endorsement, ¿verdad? Hace así, le pone la mano en el hombro a AMLO y dice, este. Sí, ¿no? Y la gente, bueno, ese es el que dice AMLO, Es él. tacatá. Exacto. Porque además así está previsto. La idea es que las personas que vayamos a votar en nuestra boleta, vamos a ver quién propuso el presidente o la presidenta ahora, que igual va a ser el partido, ¿no? Quién propone el Congreso, que está en manos de Morena, y quién propuso el Poder Judicial. Pero entonces vas a saber quién está proponiendo a los candidatos. Y luego hay algunos que no los propone nadie, que solo se van y se apuntan. No tienen que ir propuestos. Sí así. tienes que ir Sí. propuestas. Bueno, entonces es otra cosa. Pero entonces Claro, lo que va a claro. pasar es que pues Un Morena control. va a decir, pues tú vota por la lista que dice presidenta. Entonces, pues al final lo que quieren ellos es tener control de la judicatura. Claro. ¿no? Y con ha añadido a la legitimidad del pueblo, ¿verdad? Vas a tener... Bueno, los votaron ustedes. Esto Claro. es lo que ustedes votaron. Esto es lo ¿verdad? que ustedes quieren, ¿no? Pero ahí es donde se empieza a poner muy peligroso, porque fíjate que el otro día hablaba con alguien, ahorita no estamos preocupados porque esto vaya a afectar en una agenda de derechos, porque se supone que Morena es un gobierno de izquierda, y sí hay algunos temas de derechos que Morena ha establecido como parte de su agenda, ¿no? Con los que no se van a meter, pensamos en principio. ¿no? Y mucha gente de Morena sí tiene pensamientos muy progresistas, Sí. sobre todo jóvenes y demás. El mismo AMLO, ¿no? ¿Verdad? El mismo AMLO siempre ha sido un hombre bastante conservador, Claro. ¿verdad? Y lo ha expresado de una forma Sí. bien amable, pero seguramente con una nueva presidenta, con los cuadros que tiene alrededor, pues ciertas cosas se van a respetar en términos de derechos individuales, digamos. Sí, ¿no? O sea, temas de la agenda LGBT, de temas del aborto, por ejemplo, ¿no? Derechos de la niñez, como que no hay preocupación de que alguien se vaya a meter con eso. Pero pues en esto que hablábamos del péndulo, Claro, perfectamente mañana- bien podemos después tener un gobierno de ultraderecha, Claro que sí. que igual va a controlar quiénes son los jueces y entonces adiós todos los derechos, ¿no? Es lo peligroso de hacer estos diseños institucionales que terminan siendo a modo de quien está en ese momento en el poder y de lo que quieren ahí. Y recuerde que Transdoc es la feria de empleo permanente. Si usted está buscando talento humano para su empresa, pues considere adquirir los servicios de Transdoc. Ellos le dan usuarios ilimitados, tanto para publicar plazas, buscar CVs o usuarios reclutadores también ilimitados mientras dure el servicio. Y ellos tienen
todo tipo de talento, desde nivel operativo hasta gerencia. Si usted está buscando personas para que se unan a su proyecto, pues visite transdoc.com, o si quiere más información, escriba a info@transdoc.com. No, y es de pesadilla, si lo piensas. O sea, piensa en este sistema con Bukele, ¿no? Sí. O sea, llega Bukele con una popularidad así brutal y lo que diga Bukele es lo que pasa automáticamente en el sector justicia. Sí. Que igualmente han acabado ahí un poquito, ¿verdad? En el caso de Bukele, sí, más o menos se ha ido... ese ha sido el final, digamos, de la manipulación de Bukele del sistema de justicia. Pero esto sería además con más ruido, siento yo, con más... con más legitimidad. Y es un cambio mucho más profundo, sí, ¿no? Porque al final Bukele dijo, bueno, a ver, todos los más de 60 años va ahí, así me libero un montón de espacios y yo pongo gente. Y quito la sala constitucional. Y todo el mundo tiene claro que me tiene que obedecer a mí, y eso es lo que hicieron, y de ahí Exacto. hagan su trabajo, pero mientras yo cumplan mi agenda como yo la quiero, ¿no? Claro, y es la misma gente y me tiene que obedecer. Acá es todos nuevos. Todos completamente nuevos. Y cualquier además, cosa, además. Cualquier cosa que se te ocurra. Y además Puede entrar ahí. porque parte de la reforma, adicional a eso, es crear algo que se llama Tribunal de Disciplina Judicial. Que la parte de disciplina judicial ya existe en el Consejo de la Judicatura Federal, pero lo está separando, que con eso yo no estoy tan peleado, pero como lo está haciendo vas a tener un tribunal que va a estar juzgando a todos los jueces por las faltas de lo que cometan, ¿no? Claro. ¿Qué faltas? Uno de los primeros puntos es que decía... resoluciones contrarias al interés popular. ¿What? O sea, lo que quieras, ¿no? Entonces, ¿Y qué es el interés popular? Pues lo que dice el presidente que es el interés popular, ¿verdad? Y eso como que medio lo matizaron porque la relatora especial de Naciones Unidas dijo que ese es completamente violatorio de todos los derechos humanos existentes. Entonces eso como que lo matizaron, pero va a quedar un poco con la discreción de que si un juez no resuelve lo que al gobierno le interesaba, ahí está el Tribunal de Disciplina Judicial como la espada de Damocles, ¿no? Aquí respirándote bien cerquita, recordándote que te vas, ¿no? Entonces, al final va a ser una judicatura que controle el gobierno en turno y el partido que tenga la popularidad y la legitimidad en ese momento. Y va a haber contrapeso en la medida en que el sistema político haya contrapeso. Si hay mayorías en el sistema político, claro, va a haber mayorías aquí. Y si hay caos en el sistema político, va a haber caos aquí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo que dices tú, si entra un populista de derechas que no, digamos, que le asusta mucho y mete mucho miedo con el que vienen los trans a sexualizarnos a todos, pues vamos a tener una agenda en ese sentido, ¿verdad? Y ¿qué va a pasar con todos estos jueces que ahora sí, de federales, que sí son independientes y... a su casa. A su casa. De una vez. La idea es que esto está previsto en 2 fases, entonces la idea es que en 2027 todos a su casa. Que además, o sea, qué desperdicio de gente tan profesionalizada. ¿No? Que tal vez muchos van a ser candidatos, ¿no? Pero van a entrar a las listas gracias a pasar por el filtro de la presidencia o del Congreso, ¿no? Pero además una gran diferencia es que ahorita con esta nueva reforma duraría 9 años en vez de estar en puestos que pues básicamente hasta que lleguen a la edad de retiro, y los que son inamovibles a menos que haya una causa grave, ¿no? Que hay gente que quisiéramos remover, pues seguro sí, pero igual muy poca. O sea, no es que tengamos a alguien en la mente que digamos, mira, todo esto lo estamos haciendo porque no pudimos quitar a esa persona, ¿no? Sí. Es un tema mucho más político, ¿no? Pero vuelve a un sistema de diseño en donde esto que está haciendo México no hay en ningún país del mundo, ¿no? Eso te iba a decir, que en qué modelo se habían inspirado, porque no se escucha. Lo que se le ocurrió. O sea, no es un modelo inspirado. Sí, no, es un diseño de cómo podemos tenerlos a todos alineaditos, así. Sí. Pucha, qué buena idea, Manuel, démosle. Y en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha expresado su preocupación por esta reforma. Y la respuesta ha sido, bueno, ¿ustedes qué se quejan si en Estados Unidos se eligen a los jueces? Bueno, sí, pero no. Porque, o sea, ningún juez federal se elige, o sea, se vota en Estados Unidos. Sí, se proponen y luego el Senado los ratifica, ¿verdad? Los jueces federales y los jueces estatales, hay una mezcla de sistemas, ahí donde sí es cierto que hay jueces que se votan, pero en la mayoría de los estados son de muy baja jerarquía.
Entonces, si dice tonterías o sale uno de estos que va a hacer campaña diciendo que va a meter a la cárcel a todos los comunistas, igual hay un juez arriba que va a resolver esas tonterías que está diciendo este señor, ¿no? No, sería como el equivalente aquí a los jueces de paz, digamos. Ahí es donde se eligen y luego ya hacia arriba ya es un proceso más meritocrático, más de carrera, etc. Y en los estados donde también eliges los de primera instancia y los magistrados de apelación, ponle, hay un sistema en donde es gente que sale de un pool de personas que ya han estado de jueces antes. O sea, es un mix de sistemas, no es tan directo como pues todos votamos por ellos y ya, ¿no? Entonces México no se está basando en esto nada. El presidente en un momento dijo, bueno, sí le hacen en Bolivia. Sí, porque ahí para el Tribunal Supremo de Bolivia sí hay unas posiciones que se eligen, pero les ha ido fatal. O sea, ni siquiera es una buena práctica que dijeras... Y no son todos los jueces. Y no son todos los jueces. Sí. O sea, nada más el Tribunal Supremo. Y la lección de eso es que se ha politizado esa elección, ¿no? Entonces, si es un problema hacerlo con la Corte Suprema, imagínate hacerlo con todos. Entonces eso va a ser un caos, así que no, México no va a ser un buen ejemplo de nada para nadie. Y hacia ahí está caminando México, ya sabemos la clase de control que tiene Bukele en El Salvador, bueno, Nicaragua, Honduras, un desastre. ¿Hacia dónde tiene que ir Guatemala en términos de reforma? Porque estamos todos de acuerdo que nuestro sistema está pensado y diseñado para que no sea meritocrático. Claro. Podemos tener mejores condiciones políticas ahora, que las tenemos, es la realidad. Y aún así, el sistema es tozudo en decir, para empezar, hay un conflicto de interés entre salas de apelaciones y Corte Suprema de Justicia que es irresoluble, es imposible solucionarlo. ¿Dónde crees que deberíamos ir nosotros? Ajustando el diseño institucional, sin hacer una reforma necesariamente tan profunda, podrías arreglar varias cosas, ¿no? Una de esas, la duración. O sea, es muy poquito tiempo, 5 años no te da tiempo para hacer nada. Claro. ¿No? Apenas estás aprendiendo cómo hacerlo y ya te vas, ¿no? Eso en el estándar judicial, como dices, estás hablando de 9 años en México, estás hablando en el caso de Estados Unidos para toda la vida. Que tampoco es bueno. Podría plantearse term limits, pero nadie está planteando un term limit de 4 años en Estados Unidos. Están pensando en 20 más años, tiempo, ¿verdad? Claro. Sí. O sea, tendrán que ser... En la región hay de 15 a... Bueno, lo más corto es Guatemala. Es Guatemala, realidad, que son ¿no? 5. Son 5, es muy poco tiempo. Entonces, eso es un problema, ¿no? Otro problema es que todos se renuevan al mismo tiempo. Sí. Eso es una locura. Porque... Y es solo una cosa ¿esto sí es muy propio de Guatemala o hay otros países donde es todos al mismo tiempo? Porque los modelos tienden a ser parciales en todas partes. Hay un par de ejemplos donde bueno, la Corte Suprema de Honduras también es todos al mismo tiempo. Sí, Honduras. Pero lo que pasa es que aquí es Corte Suprema y salas de apelación. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Todos, ¿no? Eso es una locura es una absoluta. Locura. Es una locura. Digo, ya es muy extraño en la región que las salas de apelación sean también parte de este nombramiento. O sea, normalmente en todas partes los jueces de segunda instancia son de la carrera judicial. Que es otra reforma, ¿verdad? Esa es otra reforma. El hecho de que tengas a diputados, y les digo, uno que conoce un poquito mejor el proceso y que ha hablado con actores, no tienen ni idea a quién están votando. Son listas que se pactan políticamente, que los operadores tienen mucho que decir, pero tú me contarás un diputado de Huehuetenango que sabe de elegir a 345 de salas. Es que no lo sé. Te aseguro si vas y le preguntas, oiga, según usted, ¿qué hace un magistrado de sala? No van a saber. Sí. Mucho menos cientos de perfiles, ¿no? Claro. No, pero además, y justo ahorita se fueron a inscribir 1,400 personas. Sí, ¿no? Vale. Entonces las comisiones de postulación tienen que revisar los perfiles de 1,400 personas. No, sí, lo que tendría que pasar es que los jueces de segunda instancia sean parte de esa carrera judicial. Eres juez de paz, eres juez de primera instancia y luego vas a ser juez de segunda instancia, ¿no? Y hasta ahí vas a llegar como parte de ese proceso de carrera judicial. Y luego el politizado, digamos, donde ya metes, es el de solo Corte Suprema de Justicia. Exacto. Y que en todos los países ese proceso es mucho más politizado, ¿no? Y hay varias formas de hacerlo. Pero sí, y en realidad lo que habría que tender a buscar es una forma en donde la Corte Suprema pudiera tener gente que ha salido de la carrera judicial y gente que no. Si tú les preguntas a los jueces, te van a decir, no, todo, hasta la Corte Suprema debería ser por carrera judicial. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Incluso si me dijeras, para las salas de apelación, pues la idea es que cada sala tiene 3 personas.
Si una de esas personas viniera de fuera, tampoco está mal. Porque sí es un hecho que en la mayoría de los países también la carrera judicial que se fortalece se vuelve muy anquilosada y en donde solo piensan en términos de carrera judicial, no ven lo de afuera. ¿No? Entonces, aquí incluso tienes un monopolio de universidad estatal, has tenido Cortes Supremas que son todos de la USAC, ¿verdad? Exacto, ¿no? Y es gente que viene del mismo ámbito. Exacto. Y que ha mamado de lo mismo y que tiene los mismos sesgos, entonces es muy difícil. Y sí hay que oxigenar, sí es importante tener una diversidad de perfiles, ¿no? Entonces, si en las salas tú me dijeras, de todos los magistrados de las salas de apelación, 2/3 van a ser de carrera judicial y 1/3 parte la vamos a traer privada, de fuera, ¿sí? Está bien, oxigena, o sea, no está mal eso, ¿no? Van a tener un nombramiento por X tiempo y después bye, no está mal, ¿no? Pero que todos vengan de fuera y los jueces que han estado ahí que quieren ser terminan siendo los peores que hay, porque si no llegan, pues no te ayuda en nada, ¿no? Y esas son dos cosas muy importantes que el modelo le podría cambiar, porque si el nombramiento fuera escalonado, ¿no? Que, bueno, van a durar 9 años y cada X tiempo vas a renovar a 2 o a 3, ¿no? O sea, que cada no sé cuánto, o sea, 3 años vas a renovar 3, ¿no? Pues te da oportunidad de el gobierno en turno que le toque, influye, ¿no? Pero no determina. Pero no determina todo, claro, lo de la corte, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es un pastel la corte. Sí, bueno, pues lo vamos a partir en rebanadas. Cómete tu rebanada completa como tú te la quieras comer, pero no te comas todo el pastel, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las cortes de constitucionalidad? Digamos, la experiencia de Yamatei es muy clara. Sí. A mí hay un momento que me parece definitorio de la presidencia de Yamatei, del que creo que se habla poco. Y ha pasado ya los primeros meses del COVID, en 2020, y a él no sé qué, de las últimas, creo yo, porque desde el primer año ya no volvió a dar entrevistas, no hizo rueda de prensa, siempre le iba fatal, entonces ya se convirtió 3 años en un presidente que no hablaba con la prensa guatemalteca. Llega y le preguntan, hace una pregunta y dice, yo ya cumplí, yo ya administré esta cosa del COVID, ahora me toca gobernar. Entonces yo escuché eso y dije, ¿qué? Este tipo se cree que administrar el COVID no es gobernar. Claro, o sea, si hay algo que es gobernar es eso. Está hablando de 2021 y el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Y como se cambian todos a la vez, y él tenía Congreso, y él apoyó en Colegio de Abogados, sí, y él tenía su propia designación, y vaya que se influyeron en USAC, ¿verdad? Claro. De hecho, le salió una que no era de su cuerda, y entonces la exilió y acabaron poniendo a alguien más amable para él y demás. Entonces acabas teniendo, y por supuesto no le dio, o sea, no tuvo influencia en la corte, pero como era esta corte extendida, igual se sentó con ellos, hizo acuerdos y sí, lo tenía todo. Y el efecto que tuvo a partir de 2021, que tuviese su corte de constitucionalidad, fue definitorio. La gente piensa en este superpoder de Yamatei como los 4 años. No, eso pasó a partir de mitades de 2021. Es ese momento donde se eligen los 5 a la vez que bueno, cambia completamente para mí la dinámica política, y pocos meses después acaban sacando a Sandoval y ya todo lo que pasó, ya cualquier posibilidad de contrapeso se fue al garete. Y fue eso, y fue por elegir a todos a la vez en la Corte Constitucional. Es que es eso, y sí fue muy claro el cambio en la Corte, ¿no? Porque un montón de situaciones donde antes daban los amparos y entonces ya no podían hacer nada, pues ya nada, ¿no? Entonces, y sí, lo vendieron como, somos una corte, no somos políticos, claro, somos muy técnicos. Y es que eso también es un engaño, ¿no? O sea, claro, entender que, o sea, las Cortes Supremas sí tienen un papel político bien importante, la Corte de Constitucionalidad fundamental, ¿no? Está en su nombre, además. Claro. Es político. Sí. Entonces, o sea, esta idea de no, bueno, es que vamos a ser independientes y entonces pues hacemos lo que se nos da la gana. Como, espérate, es que eso no es la independencia, ¿no? Y por eso nosotros en el trabajo del Ban Center siempre estamos repitiendo que cuando hablamos de independencia judicial hay que hablar de independencia, pero también de integridad, ¿no? Porque si eres bien corrupto, no puedes poner la independencia como un escudo de decir no te metas conmigo.
si fundamentalmente lo que tú haces es responder a intereses de alguien más, no tienes independencia. No lo uses a tu favor como un escudo para decir, no, yo resuelvo porque soy independiente. No, tú resuelves lo que te dijeron que resolvieras. Eso no es independencia, ¿no? Pero mucha gente no lo tiene interiorizado de esa forma, ¿no? Claro. ¿Qué papel, y lo has visto, digamos, a nivel transversal en América Latina, qué papel le das a los exámenes? Porque yo creo que muchas veces, y esto pasa mucho en Guatemala, la carrera judicial y la meritocracia se basan en cumplir con unos checks, que son a veces unos checks completamente corruptos, ¿verdad? Sí. Y mediocres. Le hace doctorado, ya sabemos el doctorado plagiado que tiene la señora fiscal, plagiado Yo totalmente. estoy considerando seriamente sacar mi doctorado aquí en Guatemala, uno de mis Nada, viajes. nada, es una cosa. Ya me voy, si doctor. yo te contase los doctorados que hay aquí, te mueres, digamos. O sea, hubo un doctorado que a mí me propusieron, y esto, digamos, no voy a contar los detalles, pero a mí me entró la risa tonta, ya no pude seguir en esa discusión y en esa conversación, pero me dijeron, ¿por qué no das yo no tengo doctorado, dice, ¿por qué no das clase en el doctorado? Y luego tú te gradúas del mismo doctorado, esa fue la primera. Y la segunda era, el doctorado consiste en leerse 40 libros y luego hacer un paper de 10 páginas. Pues sí. Dios. Entonces están agarrando doctorados de esos y presentándolos a la comisión de postulación, haciendo check, Sí, ya. y tienes los mismos puntos que si tuvieses un doctorado de Yale, ¿verdad? Pero también tienes acuerdos y arreglos con las universidades, y después esta idea de, como llevo mucho tiempo allí, entonces soy de carrera. Mucho tiempo no es igual a ser de carrera. Si entraste clientelarmente, eres parte del clientelismo, no eres parte de la carrera, por mucho que el clientelismo te haya dado para estar 15, 20, 30, 40 años en un sitio, ¿verdad? Sí. El tema es quién hace estos exámenes. Esa es y cómo los planteas, ¿verdad? Ese es un tema. Y puede ser complejo porque también depende qué quieres evaluar, ¿no? Y por eso siempre hay que empezar con el perfil. Uh-huh. Si tú quieres que participen estos abogados de muchísima experiencia, ¿no? O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces federales y muchos estatales también, es gente que ya tuvo una trayectoria jurídica importante. Y ya después, no en la edad de retiro, pero antes decir, bueno, ¿sabes qué? Me interesa ser juez, pero ya tuve una carrera jurídica acá, ¿no? De hecho, hay incluso un ejercicio de analizar su carrera bastante profundo, ¿no? Muy profundo. Sus sentencias, digamos, un cuestionamiento sobre qué harías tú con esta doctrina, qué hiciste en esto, por qué... Y luego les vean la vida personal y la vida de todo, ¿no? O sea, si hay un escrutinio importante, ¿no? Es un escrutinio muy, muy complejo, ¿no? Pero mucho, lo acabas de decir tú, mucho tiene que ver con el criterio, ¿no? Uh-huh. Si tú le pones a una persona a hacer un examen de conocimientos, híjole, tú ya te especializaste en lo que trabajaste, ¿no? Si yo me especialicé en un trabajo, digo, o sea, en mi experiencia profesional haciendo derecho penal, ¿no? Y me empiezas a preguntar cosas de derecho laboral, pues te voy a poder decir las cosas básicas a lo mejor. Sí, claro. Pero hasta ahí. Pero vas a estar totalmente desactualizado, claro. Sí, ya no sé nada porque yo no he hecho eso hace 20 años de mi vida, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tener cuidado en poner estos exámenes, claro, que a quien más le iría, o sea, las calificaciones más altas sería un estudiante que acaba de salir, que tiene todo fresco en la cabeza. El que ¿no? acaba de hacer digamos, los exámenes finales de la universidad, exacto. Ese es el que va a poder responder. Los privados se llaman aquí, ¿verdad? Sí, exacto. Uh-huh. Es el que va a poder responder porque es el que tiene todos sus conocimientos frescos, ¿no? Pero eso no es lo que estamos buscando necesariamente para un perfil de juez de una Corte Suprema. Uh-huh. Estamos buscando a alguien que tenga un desarrollo de un criterio jurídico mucho más avanzado. Y entonces ahí lo que necesitas es las entrevistas, en que se tomen en serio estas entrevistas y decir, a ver, usted, dígame, le puedo poner un caso concreto, dígame su criterio de esto y razone el caso, ¿no? Es decir, dígame usted una sentencia que le ha parecido que en Guatemala ha cambiado el paradigma jurídico constitucional, ¿no? Ay, no, pues quién sabe. O escuelas, digamos, sí, que grandes escuelas constitucionales, grandes escuelas jurídicas. O sea, una sentencia que a usted le parezca muy relevante que haya emitido la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema, no sabe, pues tenemos problema, ¿no? ¿Cuál es su sentencia y por qué? Y ese por qué es su criterio, ¿no? Y no es que le estás atentando contra su posible o próxima independencia judicial de decir, ¿sabe qué? No me gusta como usted piensa, ¿no?
es un tema de ver cómo piensa, ¿no? O sea, razona o simplemente decir, pues no sé, a ver, pues depende cómo me digan que tengo que resolver, ¿no? O estas interpretaciones que son tan de huizaches de aquí, donde la ley es unívoca y clara y solo hay una interpretación y Sí. ya está. Un famoso jurista muy vocal en Twitter. A mí personalmente me acuerdo que salimos de un programa de televisión y me dijo, mira Daniel, yo lo tengo claro. Cuando quiero hacer la interpretación de una ley, como yo conozco a todo el mundo, yo llamo al que hizo la ley. ¿Verdad? Pepito, Claro. mira, cuando estaban ahí discutiendo en la constituyente, ¿esto qué le hicieron? Y entonces él me dice, y ya está. Yo ya sé la interpretación y solo puede haber una, porque yo conozco al que hizo la ley. No, bueno. Digo, bueno, claro, eso en Estados Unidos pues no, como que no te funcionaría, ¿verdad? O ha generado muchos problemas, ¿no? Sí, claro. Porque entonces están en este pensamiento de, pues es que los Founding Fathers... Sí, pensaban algo y entonces eso es sagrado, ¿no? Es exacto. O pues resulta que no existían la gente de la comunidad LGBT, entonces pues eso no es constitucional. ¿De qué estás hablando, no? Pero en muchos casos, por ejemplo, cuando se han hecho estas entrevistas, que dicen, oiga, a ver, está este caso, la Constitución o la ley dice una cosa y los tratados internacionales dicen otra cosa. ¿Usted cómo interpretaría? Cuando te sale alguien que dice, no, nada de lo que venga a los tratados internacionales de materia de derechos humanos es relevante aquí. Aquí se hace lo que dice la ley. Oiga, pero viola los estándares internacionales. ¿No cree que usted... O los tratados que ha o los firmado tratados. Guatemala, ¿no? ¿No cree que un juez constitucional sería su papel armonizar eso para cumplir con nuestros compromisos internacionales que adquirimos nosotros? No. Bueno, a lo mejor no es el perfil de juez que quiero. Claro, ¿no? claro. Pero por eso es importante este tipo de cosas. O también examinar, no necesariamente los conocimientos, pero supuestos éticos, ¿no? De conflictos de intereses, de temas que pudieran tener relación con los trabajos anteriores. Alguien que, por ejemplo, en Estados Unidos pasa, ¿no? Que toda su vida trabajando en una firma, ¿no? Eso no está mal, es gente que tiene mucha experiencia, es gente que tiene muchos conocimientos, pero puede ser que de repente le llegue un caso de algo que trabajaba en la firma, ¿no? Bueno, tener claro qué es lo que tengo que hacer cuando me llegue ese caso es fundamental, ¿no? De hecho, fíjate que acabamos de pasar esto en el proceso guatemalteco. Las tachas famosas Sí. se han resuelto en 2 días Nada, y el criterio ha sido solo si hay sentencia firme. que es una Entonces ridiculez. es una estupidez eso, ¿verdad? O sea, si necesitas una sentencia firme, que son procesos súper largos y ya sabemos la clase de justicia que tenemos aquí, y no te vale decir, mira, es que el comportamiento de esta persona haciendo A, B, C, que está probado, que aquí está él haciéndolo, aquí él diciéndolo, ¿verdad? Un poquito la tacha de Curruchiche era, intentó revertir los resultados electorales. Aquí se le ve diciendo las elecciones son nulas de pleno derecho. Claro. Que es un atentado a nuestro sistema, le vuelven incapaz de ocupar el cargo, ¿verdad? Lo descartan. No, porque no hay sentencia firme. Bueno. Entonces, nunca va a haber sentencia firme de nada. Claro, ¿no? sí. Y es que, o sea, el proceso de tachas y está así también la tabla de gradación, ¿no? O sea, el tema es entender que lo que quieres sacar de ahí es los mejores perfiles posibles, ¿no? Y eso no nada más es quien tenga el doctorado, quien tenga la maestría, que tenga la publicación. Es un elemento muy importante que tiene que ver con la reconocida honorabilidad de quien está impartiendo justicia, ¿no? Y puede ser que no saques a alguien porque no hay sentencia firme que diga que es delincuente, ¿no? Pero de veras, o sea, dentro de todos tus perfiles, lo mejor que tienes es alguien que su honorabilidad se preguntan todo el mundo dónde está o claro, si existió en algún momento. Está cuestionadísima. Está cuestionadísima. Concretamente, no por convertirlo, irse al modelo mexicano, ¿verdad?, que estábamos discutiendo antes, pero la realidad es que sí se ha preguntado en una encuesta sobre la figura de Curruchiche, para poner ese ejemplo concreto de alguien que acaba de pasar el primer corte. Yo estoy convencido que no, que se va a caer eventualmente, pero es un rechazo como del 89-90% de la gente que lo conoce, ¿no? Que ya cuando lo conviertes entre la gente que lo conoce, ¿cómo está la aceptación? Creo que es el 93% de gente lo desprecia y creo que el 7% lo aprueba. Dices, ¿en serio? ¿Esa clase de, de gente rechazada por el pueblo es la que quieres tener ahí? Yo creo que sí hay que tenerlo un poquito en cuenta, ¿verdad? No, por supuesto. Y es que,
o sea, al final quieres los mejores abogados que tiene Guatemala, que se hayan postulado, ¿no? Porque seguro hay muy buenos que ni siquiera les interesa entrar a este proceso tan desgastante. Pero entonces, dentro de lo gente que aceptó postularse, dentro de lo que haya bueno, eso es para que, o sea, en la gradación sacara 4. Porque el punto es la reconocida honorabilidad. No, o sea, si el trabajo de las comisiones de postulación se limita a hacer un check de ¿tiene doctorado? Sí. ¿Tiene maestría? Sí. ¿Presentó todas sus cartitas donde dice que ha tomado 1 millón de cursos? Sí. ¿Eso de qué sirve? ¿Tiene tantos años? Tal. Sí. ¿Fue juez de apelaciones antes? Y es ridículo que además te den puntos por los años que tienes. O sea, pues no hiciste nada más que sobrevivir. Sí, cabal. O sea, y eso En no es un mérito. sistema que queremos cambiar y Claro. que creo que todo el mundo quiere cambiar y Claro. renovar. Pero te están dando puntos por estar mucho tiempo en un sitio. O sea, y la meritocracia, pues no es eso. O sea, que te lograste mantener vivo, no es un mérito. O bueno, o sea, sí, ya estás pudiendo participar porque Pues no te moriste. Pero te, ya. te lo agradecemos, pero tanto como Claro, tenerlo en hasta cuenta en las ahí. puntuaciones o mucho en las puntuaciones es complicado. Hasta ahí, ¿no? Igual, si tienes 20 doctorados, si tienes 4 doctorados, si tienes... O sea, es una valoración también subjetiva decir, bueno, no es lo mismo un doctorado de estos que diste clases y además tú también te graduaste del doctorado, que alguien que ha hecho un ejercicio real. del No solo doctorado. eso, yo te diría, todo aquel que tenga más de un doctorado Sí, es sospechoso. es ¿A qué hora? sospechoso. ¿A qué hora Es hiciste eso? sospechoso, digamos. O sea, uno que conoce a doctores que han pasado este proceso casi doloroso, ¿no? De hacer su tesis, que tiene una relación así de amor-odio con su tesis, Entonces, que han sudado y sangre y lágrimas y todo lo demás, es gente que, si acaso, si quiere seguir el ámbito académico, porque el doctorado es un título Claro. nobiliario que nos damos entre académicos, básicamente. Si quieres seguir, haces un postdoc o algo así. Hacer otro doctorado, no has entendido qué es un doctorado, ¿verdad? Claro. Es otra cosa completamente distinta, ¿verdad? pero y justo Rara vez, lo que se entiende de qué te da el doctorado, ¿no? O sea, alguien que se ha dedicado a la academia, bueno, pues sí, que tenga su doctorado, ¿no? Pero alguien que ha hecho este trabajo y luego el otro, y luego fue juez, y luego magistrado de la sala, y luego terminó y además tiene 8 doctorados, bueno, eso no existe. Sí, y te encuentras casos de gente que se ha sacado 2 maestrías y un doctorado en 5 años y ha hecho todo eso que encima con el ejercicio profesional dices, no, esto no es hacer un bien un doctorado, esto es ir a unos cursos por la tarde y ya está. Eso no es un doctorado, eso no es una, incluso diría yo, en algunos casos no es ni siquiera una maestría. Pero bueno, ¿no? En esas estamos. Igual como notas Guatemala, tú que vienes y vas, ¿cómo la has visto ahora en esta nueva visita? Mira, creo que, o sea, es un proceso donde pueden salir algunas cosas buenas, ¿no? Ha habido algunas señales que a lo mejor en otros procesos no había, ¿no? O había puras malas señales, ahorita ha habido algunas buenas señales, ¿no? El hecho de que algunas personas no hayan tenido la participación tan clave que querían tener, ¿no? En las comisiones de postulación, o esto tan simple de el lugar de dónde iba a ser, ¿no? O sea, el lugar no era por dónde hay más tráfico llegar, no, era el control Exacto. de la Secretaría de la Exacto. Comisión de Postulación. Sí. Entonces, Y eso es lo yo creo no se ha explicado bien a la población en general, que el tema de la sede de las comisiones de postulación, y para quien no lo sepa, hubo un intento que retrasó 1 mes y medio las comisiones de postulación para que la sede se trasladase del lugar donde tradicionalmente se había dado, que siempre en la sede de la universidad del rector que preside la comisión de postulación, fue una forma de grupos más tradicionales de decir nosotros tenemos el control. Y a partir de que nosotros tenemos el control, nosotros marcamos el ritmo y es con nosotros con quien tienes que acudir a negociar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se buscaron una pelea Sí. que nadie les dijo, ¿verdad? Y la perdieron. Esa es la realidad, ¿verdad? Entonces quería mostrar fuerza y en realidad mostraron debilidad. claro. Entonces, ya no hay ese control, ¿no? Y eso es buena señal, ¿no? Es buena señal que haya, o que hay integrantes de las comisiones de postulación que se lo están tomando bien en serio, ¿no? Eso es muy importante porque no siempre ha habido eso. Pero también el hecho de que, o sea, de los 13 magistrados, pues 12 quieren repetir, ¿no? Y a uno porque lo marginaron, porque Exacto, se nota. ¿no? Bueno, pero ya es redimido. Sí, claro.
o sea, quieran repetir y esa serie de conflictos de intereses, bueno, no es buena señal, ¿no? Uh-huh. Se presentó muchísima gente, ¿no? Demasiada gente, lo cual complica el trabajo de la comisión de postulación, ¿no? Complica para este proceso de entrevistas que se termina haciendo como trámite, pero es fundamental, es importantísimo, ¿no? Y eso la verdad es que nunca se ha hecho bien, ¿no? Entonces, ojalá que sigan estas buenas señales para mandar al Congreso una lista que por lo menos no traiga a los impresentables, ¿no? Y que la discusión no tenga política que se dé en el Congreso, porque pues, es política, no tenga que generar acuerdos para incluir a estas personas que tienen 90 y tantos % de desaprobación, uh-huh, o que nadie quiere, o que no tienen ningún tipo de mérito para estar en la judicatura, ¿no? Ojalá que también el compromiso o es que iba a decir compromise, uh-huh, pero la negociación no quede en que sean los que son de la mafia, pero que nadie lo conoce, ¿no? ¿Qué es lo que están queriendo? ¿Qué es lo que están queriendo, no? Pero que haya de veras buenos perfiles, uh-huh, ¿no? Y tiene que haber pluralidad y va a haber de todo, pero que termine en algo bueno, ¿no? O sea, que no necesariamente termine en la cooptación de siempre. Claro. Yo lo que te diría es quizá lo que hay que ajustar, porque el sistema no está para hacer algo maravilloso. Lo que hay que ajustar es cuál es mi expectativa, y la expectativa tiene que ser, ojalá no tengamos unos absolutos impresentables como hemos tenido en las últimas Cortes, y a partir de allí pensemos en reformar, que es lo que hemos hablado en el podcast, ¿verdad? Porque con este mismo sistema lo más que vas a aspirar es que no sean unos desagradables golpistas y ya está, digamos, sí, mucho más que eso. Así como que digas vas a tener 8 o 10 perfiles maravillosos en la Corte, eso no está alcanza, muy complicado con él. No alcanza, ¿no? Y lo de las salas de apelación, pues muy importante que pueda haber gente que entienda qué está haciendo, ¿no? Y que no esté nada más esperando recibir instrucciones de cómo hay que resolver, ¿no? Que pues, se ha visto claramente, hay casos, juicios que no se explican las resoluciones más que, pues es que te lo están diciendo, ¿no? Unos malabares que no tienen sentido, o sea, nada. Que serían graciosos si no fuesen tan trágicos. Exactamente. Mi estimado, muchas gracias por haber estado aquí en el podcast Tangente. Gracias por estas perspectivas que hemos buscado en estas 2 últimas entrevistas más internacionales del proceso. Y nos vemos en el evento que ya habrá pasado cuando escuchen este podcast. Esperamos hayan ido. Exacto. Ojalá hayan asistido y escúchenos también ahí. Hablando de independencia judicial, lo decíamos con la compañera ecuatoriana, hay que volver otra vez al tablero una y otra vez, ¿verdad? O sea, tenemos aquí un diseño, vemos cómo funciona, nos funciona parcialmente, pensemos en reformar, no estilo AMLO, pensemos en reformar bien. Y volvemos otra vez a lo mismo, y tenemos que seguir hablando de estas cosas. Claro, hay que seguir fortaleciendo el tema. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Ya saben, todos los martes, síganos igual todos los días que subimos contenido aquí en el podcast Tangente. Síganos, notificaciones. Nos vemos a la siguiente.